Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bien, por acá tenemos esta bella planta, esta cambria que no tiene ID. Las personas que sepan el ID pueden dejarme un comentario, yo sinceramente no tengo ninguna idea. Esto también venía dentro de la caja sorpresa que me regaló mi hija. Las personas que se han perdido ese video, aquí en esta parte de ahí va a salir una manito o algo, y en la parte de arriba seguro aparece un enlace. Y ese enlace, para las personas que sean curiosas y quieran saber qué fue lo que pasó, le dan clic a ese enlace y pueden guardar ese video para que lo vean más tarde o cuando ustedes quieran, porque muchas veces uno va a los perfiles, a los canales y no encuentra los videos. Pero sí, cuando hay un enlace de ese tipo que sale, pues ya las personas se ubican. Además, también los puedo poner en la descripción del video para que las personas no se pierdan. Bien, vamos a sacar esto de aquí. Ahí en la mesita tengo ya la planta que hicimos la última vez. Y tengo otra planta que me llegó ayer. Esa planta me la trajo mi hermano que vino de visita. A ver si me acerco. Bueno, miren la planta aquí. Esta planta, mi hermano estuvo de visita y me trajo esta orquídea. Él casi siempre trae algo. Él muy pocas veces llega con las manos vacías. Esta es la planta que hicimos en el pasado video. Miren ahí qué bien va. Ella está perfecta. Hasta el momento no ha pasado nada. Crucemos dedos. Bueno, para las personas que conocen de orquídea, ¿no es verdad que parece una Nelly? Ahí la Nelly tiene como si fuera unas decoraciones en ese labio. Y esta no lo tiene. Por eso es que estoy como que un poco dudosa de que esta orquídea sea una Nelly Island. Yo esta orquídea no la tenía. Vamos a seguir con nuestro video del día de hoy, ¿verdad? Bueno, en realidad no vamos a hacer muchas cosas. Yo tampoco quiero estarme expandiendo tanto con los videos. Yo voy a hacer lo mismo que le hice a la otra de las florecitas amarillas. Le voy a quitar el sustrato y lo voy a colocar en uno de esos recipientes, ya sea el de cristal o el de silicona, y le voy a echar Ceramix, que es lo que tengo. Todo este sustrato que está aquí vamos a sacárselo, pero mejor yo lo voy a hacer fuera de cámara. Bueno, vamos a mostrarles algo, porque a mí me parece que lo peor que le puede pasar a una cambria es esta sequedad. Miren cómo cae el sustrato, ¿ven? Cae así como si fuera nieve, porque es que está demasiado seco. Demasiado reseco, y la pobre planta está sufriendo porque las cambrias necesitan humedad. Ya sea Miltonia, ya sea Miltoniosis, la que sea, que se llame cambria, necesita humedad. Y son muy difíciles, esas son plantas que son tan caprichosas. Esas plantas están en el vivero y usted las ve, que las venden preciosas. Yo estoy haciendo mi esfuerzo con la Nelly Island, pero yo no creo que ella vaya a florecer tan pronto. Yo simplemente voy a hacer mi esfuerzo, pero la Nelly es muy difícil de que... Yo tuve dos Nelly entre el 2013 y el 2020, tuve dos, y fue muy difícil hacerla florecer. De verdad que les digo que hay que proponérselo, luchárselo, mantenerle siempre la misma temperatura, el riego que sea constante. Si usted no lo va a dejar sobre agua como hice yo, por eso es que tuve suerte, porque yo tuve aquella idea y me dije, no, pero es que esto se reseca muy rápido. Entonces seca tan rápido que no hay forma. Entonces yo simplemente hice mi proyecto, el mismo proyecto que estoy haciendo ahora, que se llama Cambria sobre agua. Bueno, yo no quiero, mire, aquí tiene el tapón asesino, ¿eh? Ese tapón asesino, este está completamente seco, menos mal. Pero a mí no me gusta el tapón asesino, por eso mismo estoy retirando esto. Porque todo esto aquí alrededor está seco. Pero ese tapón asesino ahí en el medio, a mí me parece que yo cuando le digo tapón asesino, tengo mucha razón. No me gusta esos tapones asesinos en el medio. Será quizás una ayuda para ellos que tienen que enviar estas plantas lejos, en camiones, en rastras.
transporte de carga, etcétera, etcétera, para otros lugares, y ellos no saben cuándo esas plantas van a llegar a su destino. Y el tapón, por supuesto, que las ayuda, pero yo, para mi casa, no, yo eso no lo quiero. Bueno, ya terminamos, ven, miren qué bien. Las raíces están bastante bien, gracias a Dios. Y entonces ahora lo único que nos queda es poner la planta en una maceta. Yo creo que la voy a poner en esta misma maceta, porque esta maceta está bonita, es verdecita, viene al caso. Y bueno, vamos a dejarla ahí. Vamos a recoger aquí, enseguida estoy con ustedes. Bueno, pues hemos terminado esta parte de colocar la cambria con Ceramist. Traté de cubrir todas las raíces, esta vez sí hice eso por acá. Por acá hay muchas raíces que están sueltas, que están fuera. Y entonces ahora lo único que queda es echar un poquito de agua al fondo, porque de verdad que esta planta estaba sufriendo a mares, la pobre. Está demasiado seca. Vamos a echarle un poquitito de agua para que el Ceramist se humedezca. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Ya lo que queda lo hace el Ceramist, ¿verdad? Esa humedad que la planta necesita, eso lo hace el Ceramist. Usted no tiene simplemente que mover ni un solo dedo. Hay una parte que queda completamente seca y abajo está muy mojado, pero ya eso poquito a poquito. Entonces lo único que me quedaría sería limpiar un poquito las hojitas. Esta hoja se partió aquí, se partió la hoja. Parece que venía muy apretada en la caja. Miren, la hoja estaba partida ahí, estaba partida ahí. Bien, por acá tenemos la basura. Está perfecta, está preciosa. Vamos a colocarla allí. Entonces, bueno, colocamos esto aquí, una al lado de la otra. A ver, vamos a darle un poquito de espacio. Yo creo que se ve bastante bien. Esta es la amarillita y aquí viene la otra, y tenemos esta que no estoy muy segura si es una Nelly. Está 1, 2 y 3. Vamos a esperar. Bueno, he tratado de darles un lugar donde al final tiene la luz. Esa luz se utiliza más bien para los videos de maquillaje, pero yo aquí utilizo todo lo que yo encuentro. Sí. Entonces, bueno, vamos ya de paso. Voy a colocar el dendrobium. Vamos a colocarlo aquí, el dendrobium. A ver, vamos a cambiar la dirección de la cañita de bambú. Cambiamos la dirección para allá. Déjame quitar esto de aquí. A ver, ponemos el dendrobium. Aquí vamos a dejar un espacio. Vamos a poner aquí algo. A ver, yo creo que así está mejor. Lo hemos colocado lo mejor posible, ¿verdad? Ahí encima pues viene lo que es el humidificador. Bueno, ya he colocado el dendrobium en la parte de atrás, aquí al lado de la esquina de las lámparas. Aquí yo tengo 3 lámparas y en el medio tengo todo Phalaenopsis con vara. ¿Ven? Todo es vara, vara. Y las lámparas que están cubriendo todos esos botones. Son 2, 4, 6, 7 plantas. Y hasta el momento, bueno, me di cuenta que esas plantas tenían las varas tan largas que yo decidí ponerlas rodeadas de lámparas. Y posiblemente en el próximo video les muestre esta orquídea que está abriendo. Déjame darle una primicia. Esa orquídea está abriendo. Vamos a dejarla tranquilita porque sinceramente cuando los botones están abriendo es mejor que no se les toque. Pues señores,
Usted tiene que proponérselo. Siempre y cuando usted ponga el corazón, todo va a salir bien, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pues bueno, seguimos adelante. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no es más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.